Y en más temas de salud, en México cerca de 6,000 personas son diagnosticadas cada año con cáncer de colon. Pero ¿sabe usted cómo detectarlo y sobre todo cómo prevenirlo? Iraíz Morquecho nos tiene información. Si a usted le han detectado colitis o amibiasis, ponga atención, ya que en diversas ocasiones el diagnóstico está equivocado. Al tener síntomas como estreñimiento, inflamación, evacuaciones, sangrados y dolor abdominal intenso, también puede tratarse de cáncer de colon. Hay médicos que tratan al paciente una vez por algún síntoma digestivo, por ejemplo, alguien que tuvo cambios en sus hábitos de evacuación. Y el médico a veces lo que hace es tomar medidas muy superficiales, ¿no? Dar un analgésico, un antiinflamatorio, un antiespasmódico, y bueno, así se va llevando al paciente durante un buen tiempo hasta que el paciente ya tiene una manifestación más marcada del problema. El cáncer colorectal ocupa el tercer lugar a nivel mundial como causa de muerte por cáncer en hombres y el segundo lugar en mujeres. El 65% de los casos es diagnosticado en etapas avanzadas con pocas posibilidades de recuperación. Así lo indicó la doctora Erika Betsabe Ruiz, oncóloga médica del Servicio de Tumores Gastrointestinales del Instituto Nacional de Cancerología. Los especialistas informaron que al diagnosticar de forma temprana el cáncer de colon en la etapa 1 se puede curar al 100% con una operación y el tratamiento es más económico, pero si se detecta en una etapa avanzada, existe poca probabilidad de sanar. Los hábitos alimenticios son una de las principales causas de que esta enfermedad vaya en aumento día con día. Una dieta rica en grasas, procesos inflamatorios y el sedentarismo favorecen al cáncer de colon, por lo que se recomienda una alimentación equilibrada con una ingesta mayor en verduras y frutas, así como ejercicio constante. Con imágenes de Joel Arias para Capital 21, Iraíz Morquecho.